Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy jueves 28 de abril. La lección se titula La redención del exilio. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por este privilegio de llamarle Padre, de tener estas lecciones, de ser educados, enseñados por ella, para que seamos obedientes a su voz. Perdónenos, Señor, si hasta aquí no hemos hecho su voluntad. Pero, Señor Espíritu Santo, no se vaya de nosotros. Quédese aquí con nosotros. Redargúyanos, instrúyanos, corríjanos, para que aprendamos a obedecer a nuestro Creador y Redentor. Háblenos, Señor, a través de ella. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, llegamos al día jueves 28 de abril. Ya la lección número 5. Ya vamos llegando casi a ya más de la tercera parte de este trimestre. Suplicamos a nuestro Creador que vaya transformando nuestros caracteres y podamos así ser luces en nuestro vecindario, en nuestro hogar. Saludos a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan en diferentes partes, y ahora estamos acá en nuestro terruño en El Salvador, y desde aquí van estas lecciones que con la ayuda de Dios continuaremos haciendo esta labor. Ahora vamos entonces a estudiar la redención del exilio. Veamos el título: Redención. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Es algo positivo o algo negativo? Entonces vemos que del exilio Dios ha hecho algo positivo. ¿Cuál exilio? No está hablando del éxodo, está hablando de lo que ocurre allá en la llanura de Sinar, donde están levantando esa torre que ya tenía una buena altura cuando el Señor descendió para ver lo que habían hecho.
Pero el Señor dijo: voy a confundir su lengua y los esparciré. Porque Dios había dicho que llenaran, que se multiplicaran y llenaran toda la tierra. Pero el hombre había dicho: no, nosotros no nos vamos a desperdigar en el mundo, sino vamos a mantener la unidad, y por eso haremos esta ciudad y en el centro esta torre, para que todos nos mantengamos unidos. Iban en contra de la voluntad de Dios, cuando Dios les había dicho: multiplicaos y llenad la tierra. Así es de que la redención del exilio. Leamos ahí en Génesis 11, 8 y 9, cuando les dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Veamos este versículo. Así es de que así los esparció Jehová. ¿Qué hizo Jehová al ver la rebeldía que había en el corazón de ellos? Confundió su lengua, su hablar. Ya no se podían entender. Cada quien entonces decidió irse por su lado. Empezaron entonces a caminar por un sendero que nunca habían andado. Y ahí comenzó el exilio, destinar a los confines de la tierra lo que Dios había querido que el pueblo hiciese desde que comenzaron a recrearse y a reproducirse después del diluvio. Porque la concentración es muy peligrosa. Cuando estaba estudiando esto, pensé: hay iglesias que tienen 1,000, 2,000, 3,000 miembros. Concentración. Y eso acarrea peligro. Porque dentro de la hermandad se sienten ellos tan importantes, tan indispensables, que el orgullo empieza a albergarse en el corazón, que cuando no los eligen para otro año en esa posición, se ofenden y empiezan a causar división. El propósito de Dios es que sean iglesias pequeñas en las cuales todos podamos conocernos, ayudarnos y además de eso, ser lumbreras en ese sector e ir abriendo nuevos sectores. No se necesitan iglesias tan grandes, pero hoy en día, entre más grande es la iglesia, se cree que es mejor, y es al contrario. Hay un número considerable en el cual todos podemos conocernos, ayudarnos, pero cuando es demasiado grande, muchos pasan desapercibidos y entonces se enfrían y se vuelven al mundo.
Ese no es el propósito de Dios. Pues bien, eso es parte de lo que les digo que me vino a la mente y que está ocurriendo hoy en el siglo XXI. Pero en aquel entonces, la redención del exilio. Sigue diciendo ahí en el verso 9, por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué significa la palabra Babel? Porque normalmente nosotros decimos confusión, pero hay otra, porque las palabras en el idioma hebreo tienen varias cosas que quieren enseñarnos, decirnos. Aquí está, ahí en la lección. Curiosamente, el nombre Babel, que significa puerta de Dios, tiene también relación con el verbo balal, que significa confundir, debido a que querían llegar a la puerta de Dios porque se consideraban Dios, terminaron confundidos y con mucho menos poder que antes. Así es de que, ¿qué significa la palabra Babel? Puerta de Dios. ¿A dónde querían llegar los constructores de esta torre? Querían llegar a la puerta de Dios. Pero no. Dios dijo, voy a confundir sus lenguas. También significa confundir, confusión. Así es que, hermanos, vamos, cosas que aprendemos. Yo no sabía esta de qué significa Babel, puerta de Dios. Debemos ir aprendiendo y así comprendiendo mejor lo que Dios nos está enseñando a través de estas lecciones. El propósito y la bendición de Dios para los seres humanos, como dice ahí la lección, era multiplicaos y llenad la tierra. Pero el hombre, como vemos, en contra del plan de Dios, los constructores de Babel prefirieron permanecer juntos como un solo pueblo. Dios había dicho, vayan, multiplíquense, llenen la tierra. Los hombres dijeron, no, mantengámonos unidos, aquí no nos movamos. Estaban en desobediencia. Una de las razones por las que dijeron que querían construir la ciudad era para que no fueran esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se negaban a mudarse a otro lugar, tal vez porque creían que juntos serían más poderosos que estando separados y dispersos. Y en cierto sentido tenían razón, pero olvidaban quién estaba con ellos. Dios los bendecía, Dios los protegía, Dios estaba con ellos donde fuera, donde ellos fueran, allí andaba Dios con ellos. Lamentablemente, trataron de utilizar su poder unificado para el mal, no para el bien. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó entonces en esa unidad que tenía? Dice que lo utilizaron para el mal. ¿Y qué es lo que había entonces en esos corazones? Lo que había era orgullo, arrogancia, desafío a Dios. En pocas palabras, una vida sin Dios. Eso es lo que había en esa unidad. En esa unidad que los alejaba de su Creador. Por eso dice, lamentablemente trataron de utilizar su poder unificado para el mal, no para el bien. Cuando dijeron, hagámonos un nombre, dijeron un poderoso reflejo de arrogancia y orgullo. Por cierto, siempre que los seres humanos, en abierto desafío a Dios, quieran hacerse un nombre, seguramente no saldrá bien, porque nunca resultó. Así es que, separados de Dios, dice, separados de mí, nada bueno podéis hacer. Así es de que mantengámonos en unidad, pero con Cristo, para que todas las cosas nos salgan bien y así agrademos a nuestro Dios y vivamos en unidad, en armonía los unos con nosotros. Así que seguía ahí, los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. O sea, Dios no estaba allí con ellos. No porque Dios no quisiera. Ellos lo habían rechazado. Ellos querían vivir su vida a su antojo. ¿Cuántos de nosotros hoy, siglo XXI, albergamos esas ideas? Y muchas de ellas las ponemos en práctica. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En rebeldía, en contra de Dios, queremos vivir, hacer nuestro imperio, hacer nuestra torre sin Cristo. Y la iniciamos, pero no llegamos a un feliz término, sino a un amargo fin, ya sea temprano o ya tarde, pero sin Dios. Por eso ahí dice, los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Sin embargo, había algunos entre ellos que temían al Señor. Habían unos que temían al Señor, que había que hacerles el llamado a salir de Babel, salir de Babilonia, pueblo mío. Había que buscarles, hablarles y enseñarles acerca del amor de Dios. Hoy en día ocurre lo mismo. La gran mayoría del pueblo de Dios hoy en día está allí en Babel, pero de allí el Señor quiere rescatarlos, utilizándote a ti y a mí, que ya conocemos a Dios, que andamos con Dios. Él nos llama y nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo somos llamados a ser testigos
de Cristo, llevando la luz, llevando el Evangelio, llevando las buenas nuevas. Y así, aquellos que están en las tinieblas, porque no han conocido otra cosa, pero que anhelan conocer a Cristo, para ellos, a ellos se nos llama a que vayamos a rescatarlos. No vamos solos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va con nosotros y en nosotros. Él es el que va a hacer esa obra a través de nosotros. Así es de que por amor a estos, el Señor retardó sus juicios y dio tiempo a los seres humanos para que revelasen su carácter verdadero. A medida que eso se cumplía, los hijos de Dios obraban por hacerles cambiar su propósito. Pero aquellos estaban plenamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Así es de que hay una responsabilidad para nosotros, que vayamos y llevemos el mensaje. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero el Señor quiere contar contigo y conmigo para que haya redención de parte de Él a aquellos que viven en el mundo. Sigue diciendo, si no se les hubiera reprimido, habrían desmoralizado al mundo cuando todavía era joven. O sea, de que eso de confundir sus lenguas fue para el propio bien de la tierra, de ellos mismos y hasta nosotros hoy. Porque de lo contrario, no hubiésemos conocido al verdadero Jesús. Su confederación se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Esa es la clase de seres humanos que se estaba creando, sin temor a Dios, sin obediencia a sus mandamientos. Hoy en día, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de hijos estamos creando? Hoy en día la rebeldía ha llenado los corazones de niños, jóvenes y viejos. No quieren depender de Dios. Quieren depender de sí mismos. Y por eso, ¿cuántos padres se duelen por la clase de hijos que tienen? Pero es porque no cuidamos en el crecimiento de nuestros hijos, el inculcarles el respeto, el temor a Dios. Y ahora que han crecido, quieren vivir y están viviendo en desobediencia a la ley de Dios. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Los enemigos de Dios se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que completaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo
y con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas, y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Y cuando después de un laborioso proceso, llegaba a los obreros que estaban en la cumbre, no era lo que querían. Chasqueados y enojados, reprochaban entonces a los que suponían culpables. Después de esto, no hubo armonía en su trabajo. Enojados los unos con los otros, sin saber a qué atribuir los malentendidos y las extrañas palabras que oían, abandonaron la obra, se separaron los unos de los otros y se esparcieron por toda la tierra. Hasta ese momento, los hombres habían hablado un solo idioma. Un rayo del cielo, como una señal de la ira divina, destruyó la parte superior de la torre y la arrojó por tierra. De esa manera, Dios quiso mostrar al hombre rebelde que Él es el Ser Supremo. Eso está en la Historia de la Redención, página 75. Por misericordia, Dios confundió su lengua y estorbó sus propósitos de rebelión. Dios soporta pacientemente la perversidad de los hombres, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse, pero toma en cuenta todos sus ardides para resistir la autoridad de la justa y santa ley. De vez en cuando, la mano invisible que empuña el cetro del gobierno se extiende para reprimir la iniquidad. Se da evidencia inequívoca de que el Creador del universo, el que es infinito en sabiduría, amor y verdad, es el gobernante supremo del cielo y de la tierra, cuyo poder nadie puede desafiar impunemente. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Eso está en Historia de Patriarcas y Profetas, página 115. Dios es el hacedor de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo compenetra todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo, ni hombre libre. Profetas y Reyes, página 274. Así que, hermanos, la redención del exilio. Ahora usted y yo andamos como advenedizos aquí en esta tierra. Pero de esta caminata aquí en esta tierra llena de pecado, el Señor ha prometido la redención para todo aquel que le ama, para todo aquel que le obedece. Hay un más allá y Él lo tiene para ti y para mí. Así es que, hermanos, obedezcamos, sirvamos, amemos a nuestro Creador. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz semana. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube,
Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.